Bien, estimados, vamos con esta parte final. Vamos a hacer los tres incisos en unos solos de sumido, ya, para lo cual nos piden allá los excedentes de este mercado. Hay tres excedentes, no se olviden el análisis que hemos hecho. Un excedente del mercado local, el inicial, un excedente con el precio internacional sin arancel y un excedente con el precio internacional y el arancel incluido, que en este caso un arancel porcentual. Lo vamos a resumir en un cuadro. Vamos a indicar entonces que por acá está el excedente local, el excedente con comercio internacional sin arancel y por acá el excedente con comercio internacional con arancel. Hay tres excedentes, no se olviden. Hay el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total del mercado. Entonces estas vamos a resumir en un pequeño cuadro que vamos a trazar por acá. Y vamos a ver quiénes salen beneficiados y quiénes van a estar en algún grado con cierta desventaja. Muy bien. Perfecto. Por acá. Estos ejercicios de teoría de excedentes, comercio internacional, importaciones, después veremos exportaciones, cuotas y demás, requieren mucha paciencia y orden, estimados, puesto que si no, vamos a tener errores de cálculo y mucho más de interpretación. ¿Sí? Pedirles mucha paciencia a los estudiantes que están cursando la materia de Economía Política Internacional, puesto que la práctica es algo extensa, pero la vamos a lograr, ya que con eso estaríamos fortalecidos en esta materia y aún hay algo más por avanzar. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo de los excedentes. Primero para el mercado local. Mercado local. Vamos con el mercado local. Excedente del consumidor. Igual. El excedente del consumidor para el mercado local toma como referencia el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio iniciales, 50 y 75, 50 mejor dicho. Entonces el área estaría dado por este triángulo para el excedente del consumidor. No se olviden, el área es la que está debajo de la curva de demanda y sobre el precio de equilibrio. En este caso forma un triángulo. La fórmula del triángulo ya lo hemos visto antes, es base por altura entre 2. ¿La base cuánto es? De 0 hasta el punto rojo, 75. Base 75. Por altura. Altura es de 50 a 200. La diferencia va a ser 200 menos 50. Eso es 150. Desde este punto, como lo estamos aclarando tal vez, desde este punto que es 50 hasta 200. Entonces tenemos una diferencia de 150. Todo esto dividido entre 2. Por lo tanto, el excedente del consumidor va a ser ¿cuánto? 75 por 150 dividido entre 2 va a ser 5.625 unidades monetarias. Perfecto. ¿Cuál será el excedente del productor? Excedente del productor. Igual. El excedente del productor es el área sobre la curva de oferta y por debajo el precio de equilibrio. Entonces, básicamente sería esta área, si me siguen, por acá, que ya no es una figura regular o clásica, ¿no? Es una especie de trapezoide y por acá tenemos dos partes. Una parte que es como un rectángulo, hasta acá, y la otra que es un triángulo. Entonces vamos a tener que calcular dos áreas. Primero el área del rectángulo, que sería base de 0 hasta... ¿Qué punto es este azul? ¿Qué punto es este azul? Algunos lo recuerdan, es 50. Ahí está, 50, 0. Entonces este punto es 50. Entonces la base va a ser 50. Por la altura ¿cuánto va a ser? De 0 hasta 50 también va a ser
50. Eso respecto al rectángulo no se divide entre 2, puesto que es un área, ¿sí?, rectangular, en este caso solamente base por altura. Entonces 50 de la base, 50 de altura. Vamos con el triángulo. De 50 hasta el punto rojo hasta 75. De 50 hasta 75 la diferencia es 25. La base es 25. Por la altura sigue siendo 50. Esta sí dividimos entre 2. Ya, permítanme hacer un poco de espacio por acá abajo para que entren las demás. Entonces decíamos, base 50, 75, 25. Por la altura que sigue siendo 50. Y esta otra sí dividimos entre 2. Ahora sí. Entonces tengo 25 por 50 dividido entre 2 más 50 por 50. Y eso me da un total de 3.125. 3.125 unidades monetarias. Entonces, el excedente total, ¿cuánto va a ser? La suma de ambas. 3.125 más 5.625 me da un total de 8.750 unidades monetarias, que es el excedente total. Es, si quieren así, la ganancia del mercado, ¿sí?, la ganancia del mercado por haber negociado acá, ¿sí? Disposición a pagar menos lo que se paga realmente, disposición a cobrar menos lo que le cuesta al productor, ¿sí? Muy bien, este es el excedente del mercado local. Vamos con el excedente del mercado con comercio internacional, pero sin arancel. Ahí está. Vamos con el mercado con comercio internacional sin arancel. Entonces, ¿qué voy a tener? Hacemos los cálculos pertinentes. Entonces tenemos excedente del consumidor. Ahora, cuando hay precio internacional, vean, el precio es menor, por lo tanto el excedente del consumidor, que era esta área de acá, este triángulo, hasta 50, ahora crece hasta 35. ¿Cuál va a ser la base? De 0 al punto verde, que es 82.5. Base 82.5. Por la altura ¿cuánto va a ser? De 35 a 200. ¿Cuánto es la diferencia? 200 menos 35, eso es 165. Dividido entre 2. 165 dividido entre 2. Eso me va a dar ¿cuánto? Acá corregiremos otra vez. 82.5 de base. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 82.5. Por la altura habíamos dicho 200 menos 35, que es 165 dividido entre 2. Entonces tengo 165 por 82.5 dividido entre 2, y esto me da 6.806,25. Ese es el nuevo excedente del consumidor a precios internacionales sin arancel. ¿Qué pasa con el excedente del productor? ¿Qué pasa con el excedente del productor? Ha disminuido, evidentemente. Vean, si era este triángulo, perdón, este trapezoide de acá, hasta la línea roja, ahora con el precio internacional se ha visto totalmente reducida. Otra vez tiene dos partes, una parte es rectangular y este pequeño triángulo de acá. Entonces el área del rectángulo primero va de 0 a 50. 50 por base por altura, ahora solamente es 35. Más la del triángulo, base de 50 hasta ¿dónde? Es este punto que es 67.5. Entonces 67.5 menos 50 va a ser ¿cuánto? 17.5 la base. 17.5 por la altura. La altura llega hasta 35. Dividido entre 2.
Entonces tengo 17.5 por 35 dividido entre 2 más 50 por 35 y eso nos da 2056,25 unidades monetarias. Vean que los excedentes están teniendo unos comportamientos muy interesantes. El excedente total del mercado va a ser esta, más 6.806.25, 8.862,50 unidades monetarias. Vean que el mercado internacional, la apertura al comercio internacional trae beneficios para todo el mercado. Internamente, si estará en forma equitativa entre consumidor y productor es otra cosa, pero trae ventajas para el mercado en global. Muy bien, vamos con el excedente del consumidor y del productor, ahora con comercio internacional y considerando el arancel. Entonces tenemos mercado con comercio internacional y con el arancel. Vamos con el excedente del consumidor. Con arancel es esta línea azul. ¿Qué ha pasado con el excedente del consumidor? Del triángulo 1, que era hasta el área roja, está acá. Área verde es la con precio internacional sin arancel. Ahora con línea azul, precio internacional y considerando el arancel. Entonces va de dónde? Su base va de 0 hasta este punto, en este caso azul, que es 79. Entonces vamos a tener base 79. ¿Sí? ¿Me siguen por acá? Aquí está la cantidad de demanda, 79. De 0 hasta 79, este triángulo de acá. Este triángulo de acá. Muy bien. Base por la altura va a ser ¿de dónde? 42 a 200. La diferencia va a ser 200 menos 42. Tenemos 200 menos 42 igual 158. Dividido entre 2. 158 por 79 dividido entre 2, eso es igual a 6.241 unidades monetarias. ¿Se ha reducido algo el excedente al consumidor? Sí, pero sigue siendo alto respecto al de mercado local. Vale decir que vale la pena el comercio internacional. Bien, vamos con el excedente al productor. Otra vez se ve mermado, es esta área ahora hasta el punto azul. ¿Sí? Otra vez es rectángulo y triángulo. Entonces la base, vamos por partes, excedente del productor va a ser igual. Para el rectángulo tenemos base 50. Por la altura ahora es 42. Más, para la parte del triángulo, va de 50 hasta este punto azul que es 71. 71 menos 50, eso es 21. 21 por la altura, ¿cuánto va a ser? De 0 a 42. Dividido entre 2. Entonces tenemos 21 por 42 dividido entre 2. ¿Sí? 21 por 42 dividido entre 2 más 50 por 42. Eso es igual a 2.541. Vean acá, en algún grado ha mejorado el excedente del productor, pues han intervenido, les decía, el ente regulador, que es el Estado comúnmente, con un arancel porcentual y ha mejorado algo el excedente del productor. ¿Cuánto será el excedente total del mercado? Más 6.241, esto es 8.782 unidades monetarias. Sigue siendo mejor a el equilibrio en mercado local, no por mucho, pero sigue siendo mejor. ¿Sí? Nuevamente, para resumir, estimados, entonces, un arancel es un impuesto a las importaciones. El arancel, mejor dicho, las importaciones siempre traen mejor beneficio para el consumidor. ¿Quién se ve en algún grado perjudicado? El productor. El productor. ¿Sí? El mercado como tal sale beneficiado. El mercado como tal sale beneficiado por salir de economía local a una economía abierta o con comercio internacional.
¿sí? Más adelante vamos a ver quién gana sin hacer nada, ¿sí? O sin hacer mucho, mejor dicho. Es pues el ente fiscalizador o recaudador que se llama gobierno. Eso vamos a ver un poco más adelante. Por hoy quedamos acá. Esperemos le hayan comprendido. Si es que hay dudas, escríbanos constantemente para considerar en las próximas grabaciones, porque este tema de comercio internacional va para largo. Que esté muy bien y hasta pronto, estimados. Un saludo cordial.